Hola, buenos días y buenas tardes, buenas noches a un nuevo podcast de La Membrana. Aquí está Josué Matamoros. Hola, es Pachitarre. Hola Pacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú? Súper bien, súper bien. Aquí, hemos estado comentando un montón sobre esta cosa de las redes sociales, ¿verdad, Pachi? Sí, yo me quedé pensando mucho después de que hicimos el episodio ese de los cultos y a medida que iba escuchando otros podcasts sentía que había tendencias de cultos en todas partes. Ok. Sí, y entonces eso fue lo que sentí cuando escuché un podcast que una periodista describía un experimento que ella hizo. Que, bueno, primero no empezó como un experimento, ella estaba buscando, necesitaba hacer un artículo sobre Trump Ok. y empezó a ver videos de Trump una y otra vez, o sea, diferentes, digamos, lo que hacía era que ponía un video y luego en YouTube y luego seguía el video en autoplay, digamos, el video que estaba más recomendado después de ese, porque necesitaba sacar citas de cosas que decía Trump. Como en discursos, sí, en videos de Exacto, discursos. de Ok. videos de discursos, exacto. Entonces en un momento, después de seguir y seguir y seguir, se dio cuenta que el autoplay le terminaba recomendando videos sobre nacionalismo blanco y Supremacía blanca, ¿no? exacto, no sabía cómo se traducía, pero sí, supremacía blanca y también de la gente que niega la existencia del holocausto. Oh, wow. Exacto. Entonces ella dijo, wow, ok, eso está pasando con videos que estoy viendo de políticos de derecha. ¿Qué pasa si veo videos de políticos de izquierda? Entonces creó una cuenta nueva para que no hubiese ningún rastro de estas búsquedas anteriores y empezó a ver discursos de Hillary Clinton y de Bernie Sanders. Ok. Empezó a ver en autoplay, igual, bla, 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 y luego terminó YouTube recomendándole videos sobre, por ejemplo, teorías que niegan la existencia del 11 de septiembre. Ok. Y así fue probando con diferentes. La existencia completa, O o sea, más no, bien como la teoría de conspiración como que que fue el gobierno, no, sí, sí, que la debe culpa haber es del sido eso, gobierno. exacto, Sí, sí, sí. que fue el gobierno, digamos, la existencia como un acto terrorista. Claro, Sí, ok, más bien sí. un acto terrorista de Estado. Bueno, el hecho es que entonces se puso a hacer diferentes pruebas ya con otros temas, que qué pasaba si veía videos sobre el vegetarianismo. Entonces, si veía videos sobre el vegetarianismo, terminan YouTube dándole videos sobre el veganismo. Luego, si ve videos sobre trotar, cómo aprender a trotar, termina YouTube dándole videos sobre cómo hacer un maratón o cómo hacer un Ironman. Un Iron Man, sí. Exacto, entonces como que cualquier cosa, Había uno con anorexia, ¿no es cierto? así, si tú buscas videos sobre dietas, Ujú. sobre todo si eres una adolescente mujer, te va a terminar recomendando videos sobre cómo hacerte anoréxica. ¿Cómo? O O sea, sea, existen esos videos, sí. sí, claro que existen, Ok. existe todo. ¿Cómo lograr ser O sea, anoréxico, sí? como, Lo más deseable del mundo. digamos, te dicen, bueno, no sé qué te dirán, no tengo idea, nunca los he visto, pero el hecho es que está esta tendencia que si uno sigue las recomendaciones de YouTube, va a haber un punto que siempre llegas al extremo. Ujú. Cada vez más exagerado, Cada cada vez más más exagerado, exagerado. cada vez más exagerado. Parecía como hacia cierta dirección, ¿no? Como, Exacto. Sí, exacto, hasta cierta dirección. Y entonces la pregunta es, por qué pasa eso? ujú. Ok, ok, está interesante, sí. Y al respecto de eso, entonces comenzamos como a ver cómo podíamos informarnos y topamos con un tipo muy que se ha dedicado a este tipo de respectos desde que estaba en la universidad. Él estudió ¿en cuál universidad? En Stanford. Estamos hablando de Tristan Harris. Ajá. Y él estudió, lo que le interesaba era sistemas de persuasión, ¿no es Sí, o cierto? sea, paralelo a que estudiaba ciencias de computación, digamos. Él estudió ciencias de computación y dentro de la gente que estudiaba ciencias de computación en Stanford en ese momento les enseñaba muchas técnicas de persuasión. Entonces él estudió al mismo tiempo que estudiaron los dueños de Instagram, los dueños de diferentes compañías, porque él al principio trabajaba en Google. Ujú, Pero ahora analiza este tipo de problemas que están trayendo los algoritmos, que es lo que está detrás de esta recomendación, ¿no? ujú. Entonces no sé si tú no quieres explicar qué es un. Sí, bueno, lo que pasa es que estos sitios web funcionan con recomendaciones, ¿verdad? Y la pregunta sería como de cómo se generan esas recomendaciones y que sí, o sea, porque uno podría asumir, bueno, entonces simplemente el algoritmo lo que hace es recomendar el video más extremo por alguna razón. ¿Y por qué YouTube o Facebook o quienes sean están tomando esta decisión política, uno diría, ¿no? Pero resulta, como explican varios conocedores del tema, entre ellos Tristan Harris, y también ahí consultamos un poco
experta en el tema que se llama René Diresta, que ella hizo otro tipo de investigación que podemos comentar ahorita. Pero bueno, René y Tristan, lo que se ha descubierto hasta el momento es que estos websites utilizan estos algoritmos de recomendación utilizan una cosa que se llama aprendizaje automático. Entonces son algoritmos de aprendizaje que el Pero sitio aprendizaje automático es lo mismo que inteligencia artificial, ¿o no? es como un tipo básico fundamental de inteligencia artificial, Ok. porque después hay otros tipos, redes neuronales y qué sé yo. Pero el aprendizaje automático es un algoritmo bastante simple, que quienes estudian ese tipo de cosas lo pueden entender. Yo creo que quien tenga cierto conocimiento de matemática ya lo entiende. Pero, o sea, estos aprendizajes automáticos, eh, en vez de, en vez de utilizar reglas o sea, un programador cuando está haciendo un website podría simplemente darle ciertas reglas al programa que corre el website o el programa en especial, para obtener ciertos resultados. Pero este tipo de algoritmos más bien permite crear las reglas de manera posterior con respecto a las entradas que el usuario da. Entonces el usuario da entradas, en este caso sería buscar videos de Trump, buscar videos de Hillary, de vegetarianismo, de dieta, y el algoritmo comienza a crear las reglas de cómo utilizar, de qué cosas recomendar, de qué salidas darle al usuario, ¿no? Claro. Respecto a las entradas que el usuario da. Entonces, como que el algoritmo, entre comillas, aprende, ¿no? Sí, pero creo que ahí falta algo muy importante, que es que, ¿cuál es el objetivo del algoritmo? El objetivo del algoritmo, o sea, la razón ellos dijeron, ¿cuál es el resultado que nosotros queremos? Que la gente pase la mayor cantidad de tiempo posible en nuestra página web, sea Sí, YouTube, sea Facebook, lo que sea. lo que Ese es el llaman, objetivo, ese es lo el que, resultado, digamos. claro, es lo que llaman engagement, ¿no? Que es mantenerlo uno enganchado. eh, o bueno, como todos sabemos, en esta época es fácil ser adicto a estas cosas, ser adicto a Facebook, ser adicto a YouTube, a Twitter. Y bueno, ellos tienen varios mecanismos que utilizan para que uno se mantenga lo más enganchado posible. Sí, pero antes de entrar en esos mecanismos, creo que es más importante terminar de explicar el algoritmo. Porque al menos yo me confundí al inicio, digamos, de por qué el algoritmo termina enviando a estos videos extremistas, ¿no? Ujú. O sea, porque eso, pareciera que el objetivo, o sea, yo había entendido esto, que como ya se veían que para los seres humanos es mucho más adictivo las cosas que causan controversia, ¿verdad? Entonces, eso habían puesto ellos en el resultado. Siempre ir, Como que esa fuera la regla, ¿no? bueno, no sé, regla, resultado, no sé, que ese era el objetivo, digamos. Siempre ir hacia Sí. los videos que causen la controversia. Sí, en ese caso la regla sería, recomiende un contenido similar, pero más extremo, ¿no? Esa sería la regla. Pero la regla, o sea, el punto es que estos algoritmos no tienen una regla como tal, sino que la regla es maleable y depende de las entradas que usted le dé. Claro, Pero sí optimizan algo, y lo que optimizan es, como se estaba diciendo, es el engagement, el mantener a la gente enganchada. Resulta que lo que pasa es que, al optimizar, en mantener a la gente enganchada o adicta, optimizar que la gente utilice el contenido, o bueno, en este caso la plataforma, la mayor de cantidad de tiempo posible, resulta que las recomendaciones comienzan a ser cada vez más extremas, pero eso tiene que ver más con nuestra, con, con las cosas que nos van, o sea, con sesgos ya de tipo humano y psicológico, resulta que eso es lo que más nos engancha. Cosas que generen emociones, cosas que generen ira y enojo o indignación y ese tipo de cosas, resulta que mantienen a la gente más enganchada por una razón o por otra, ¿no? exacto, pero lo importante de entender no es que el objetivo del algoritmo era causar estas emociones, que era lo que yo estaba pensando cuando primero me enfrenté a esto, Ajá, ajá. sino que el objetivo del algoritmo es que la gente permanezca más en la red social o página web. Exacto, sí. Entonces, entonces lo que pasa es que como seres humanos, por las razones, por los sesgos o lo que sea que está diciendo Josué, nosotros tendemos a quedarnos más en este tipo de Contenido, contenido. claro. Entonces, claro, fue como una consecuencia no deseada del algoritmo. O sea, el algoritmo lo que busca es que nosotros nos quedemos más tiempo. Ujú. Esto, por nuestra naturaleza humana, lo que significa es que nos va a ir recomendando cosas más extremas porque es la manera como
más tiempo vamos a permanecer en esta red social. Y cómo vamos a volver. Exacto. Que también otra cosa no es solo mantenernos en el mismo rato o dar más clics, sino que también que vayamos a abrir la plataforma de nuevo el siguiente día o la siguiente semana. Sí, Entonces, exacto. pues sí, entonces eso es como funcionan estas cosas. O bueno, también tienen otros trucos. Uno de los trucos que utilizan le llaman el pull to refresh, ¿Trucos que para qué? para mantener a la gente enganchada, ¿sí? Para mantener... lo que pasa es que ellos optimizan eso por diversas razones. Tristan Harris menciona que una de las razones que a ellos les conviene que la gente utilice mucho sus plataformas es por ejemplo, para vender publicidad o para Es que yo creo que vender esa es la única suscripciones. razón, la Para vender manera como suscripciones se... también. Bueno, de acuerdo, pero la mayoría de las redes que estamos hablando en este momento son redes que no es por suscripción, sino por publicidad. Y como se sabe, el valor de una red de este tipo es por cuánto tiempo y cuántos usuarios y cuánto tiempo está cada usuario. O sea, como se mide el valor de esta compañía es cuánto tiempo permanece. Y por Correcto. ejemplo, él explica que Netflix, que es el caso de una red de suscripción, pasa exactamente lo mismo. A pesar de que es una red de suscripción, no solo toman en cuenta el número de usuarios suscritos, sino también el tiempo que Que la permanecen gente permanece en la viendo. plataforma. Entonces, por eso es que su objetivo siempre es lograr que la gente permanezca el mayor tiempo posible. Eso, y por eso es que porque es la manera como hacen más dinero. Ujú. Sí, sí, o sea, es un poco, eh, bueno, triste por decirlo de alguna manera, porque se están aprovechando de cosas, de cómo somos los humanos, ¿no? Y bueno, sí. Y bueno, utilizan este truco del eh, pull to refresh, que el ejemplo que da Tristan es sobre las máquinas de los casinos, de esta cosa de que usted jala y sale algo nuevo, Las jala, es máquinas algo nuevo. tragamonedas. Sí, las tragamonedas, los de los limoncitos y los signos de dólar, o no sé qué es lo que hay ahí, la verdad. Pero bueno, eso es uno de los trucos porque eso ya se sabe que es como algo que genera comportamientos de adictivos. Otra cosa que da comportamiento adictivo es el infinite feed, que le llaman, que es la capacidad que tiene el Internet de darnos contenido de manera infinita para nuestros términos. O sea, nadie aquí ha leído todo el Internet ni lo va a lograr. Pero eso no es en ese sentido, es más en el sentido de que uno baja y baja en Facebook y nunca llega al fin. Claro, exacto, Es en exacto. cada plataforma, no en el Internet en general. Bueno, pero el Internet tiene esta característica de que usted siempre puede leer en Wikipedia, usted entra a Ah, un nuevo link, bueno, un sí, nuevo link, un pero nuevo en link, las no puede plataformas parar. específicamente, digamos. Sí, o por ejemplo, uno nunca va a poder terminar todas las películas de Netflix ni todas las series, Ajá. puede seguir viendo constantemente y eso. El Tristán lo menciona con el ejemplo de un vaso de agua. Si uno no se da cuenta, o un vaso de whisky en otro caso, si uno no se da cuenta que le están sirviendo mientras uno no ve, entonces no sabe cuándo parar. Esa es como la cosa, eso es lo que lo mantiene uno enganchado. Si uno ve un video, ve otro. Como no hay final, entonces uno no sabe cuándo es suficiente y eso lo puede hacer, bueno, mantener en la plataforma. Y bueno, y otra herramienta que todos conocemos es la cuestión de ser popular, ¿no? La validación social, los likes, cómo son golpes de dopamina en el cerebro de las personas y eso nos va a hacer volver también. Sí, exacto. Entonces la cosa es que si uno, digamos, se pone a pensar, es una relación completamente asimétrica entre nosotros y estas plataformas. No es como que tenemos nuestro poder decir ya no, porque no es cierto, es nuestra decisión, pero hay cientos de ingenieros del otro lado haciendo miles de técnicas de persuasión para que nosotros no nos demos cuenta que ellos quieren que nosotros no nos vayamos de ahí, digamos. Ujú. Entonces, estamos en una situación súper vulnerable donde nos están manipulando completamente y por todos lados, porque por un lado nos están obligando a utilizar estas redes cada vez más y por otro lado nos están diciendo qué pensar, ¿no? Nos están Ujú. recomendando cosas de maneras en que estamos siendo conducidos a pensar en eso. O sea, por ejemplo, un ejemplo que no di antes que es escalofriante. En febrero de este año, el año pasado, ocurrió que se dieron cuenta que si uno empezaba a ver videos de fitness, por algún motivo, Ujú. el algoritmo de YouTube te llevaba a videos de pedofilia. ¿Qué? Sí, entonces eso sí, o sea, YouTube lo controló, digamos, pero siempre todos los controles son a posteriori. Y YouTube, una cosa que hace es que se niega a decir cuántas veces recomendó algún video. Ujú. Porque, digamos, siempre aquí la discusión es como, no, bueno, la gente tiene libertad de expresión de poner video. Sí, por supuesto, pero eso no implica que YouTube tenga que
promover estos videos. Porque una cosa fuera que estas redes no dieran recomendaciones, ¿no? Y nos pusieran todo en orden cronológico o que dependiera de que uno buscara. Pero al ellos curar el contenido, digamos, depurarlo y darte recomendaciones, ya no son un ente neutral, ¿no? No es lo mismo que poner un papel en un corcho, digamos, frente a un supermercado, a que el supermercado empieza a quitar y resaltar unos, etcétera. O sea, ya no hay, o sea, el automercado está tomando una posición cuando están moviendo unos o otros, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estas redes sociales. Claro, pero el automercado lo puede hacer de manera manual, como ti, ellos sabrán más técnicas para que uno compre más, ponen por aquí cosas de color amarillo, qué sé yo. No, pero yo digo como un corcho donde la gente de la comunidad pone sus anuncios, digo. O sea, que ellos solo brinden el servicio de poner ahí el corcho y la gente pone, vendo carros, se perdió la mascota. Correcto. O sea, técnicas de mercadeo de ese tipo de manipulación o de persuasión, mejor dicho, siempre han existido, pero ellos tienen una ventaja adicional que es el algoritmo. Y el algoritmo está hecho precisamente eso para asegurar que la gente consuma, sí o sí. Y bueno, y es una ventaja, como estaba diciendo Pachi, completamente desproporcional, ¿no? No solo desproporcional, sino que además de que ellos, actualmente en Estados Unidos este tipo de redes no está siendo regulada por las leyes que regulan, por ejemplo, un periódico u otros mecanismos, porque en 1996 se regularon y dijeron, no, las plataformas no pueden ser responsables por el contenido que existe. Sí, no son lo mismo que un periódico. Exacto, y está bien, no son lo mismo que un periódico. El problema es que en 1986 no existían estos algoritmos de recomendación, sino que se contrataba todo el contenido por igual. Ellos no son creadores de contenido en sí mismos, somos los mismos usuarios los que damos el contenido a estas plataformas. Entonces, sí, ellos no tienen una editorial, no tienen un punto de vista exactamente. Lo que tienen es simplemente una plataforma y ellos lo están tratando de sacar provecho monetario y esa es su prioridad y eso se entiende. Lo que pasa es que las consecuencias que está teniendo... Una agencia en Rusia se encargó, digamos, de aprovecharse de cómo funcionan estos algoritmos de recomendación y desde mucho antes de las elecciones empezó desde Rusia a utilizar Facebook específicamente y, por ejemplo, iban creando grupos de grupos, ¿no? Entonces creaban grupos de gente de Black Lives Matter o grupos de Like If You Like Jesus y así, ¿no? Poniendo la sociedad norteamericana en pequeños grupos y entonces creaban muchos memes de cualquier tipo, ni siquiera solo político. Entonces los grupos fueron generando muchas reacciones y iban recomendando otros grupos relacionados. Ya cuando se fueron acercando las elecciones, lo que se hizo fue que ellos lo que hacían era recomendar y postear contenido que hablara mal de cualquier candidato. O sea, el objetivo era que no ganara Hillary Clinton, ¿no? No importaba quién ganase, el objetivo era que no ganara Clinton. Y eso terminó causando que ganase Trump. Digo, no se sabe si causando, eso es imposible saber, pero sí hubo una diferencia de votos muy poca y el nivel de impacto, el nivel de cantidad de gente que recibió este tipo de información, además de creación de noticias falsas durante las elecciones, es espeluznante. Ya, Pachi, pero y esta agencia o sea, es un ente estatal ruso, ¿cómo es? Sí, es una agencia del Estado, o sea, es como una nueva manera de hacer espionaje, ¿no? Okay. O sea, que es para interferir en la política del otro país de una manera que te convenga y ahora es mucho más fácil porque simplemente lo que tienen que hacer es poner un VPN y hacerse pasar por estadounidenses. Eso lo explica René que mencionamos antes en una entrevista con Sam Harris y ella empezó todo esto por una cosa que me parece muy curiosa, porque se mudó a San Francisco y necesitaba encontrar un preescolar donde meter a su bebé y entonces le preocupaba que había muchos preescolares donde había muchos niños sin haberse vacunado, entonces empezó a investigar sobre los movimientos antivacuna y se dio cuenta que en encuestas, de acuerdo a encuestas, solamente, bueno, el 85% de las personas estaría de acuerdo con una ley que obligase a la gente a vacunar. Sin embargo, de acuerdo a cómo se percibía la información en Internet, pareciera que fuera que el 85% de la gente estaba en contra de este tipo de ley. Entonces ella, que es una analista de datos, empezó a analizar por qué estaba pasando, digamos, que Internet parecía que esta tendencia completamente contraria. Y se dio cuenta que hicieron bots y personas que no vivían en California, que era donde se estaba discutiendo la ley esta de obligar a la gente a vacunarse,
creaban perfiles como si viviesen en California y compartían contenido relativo al peligro de las vacunas y por qué sería terrible este tipo de ley que obligase a los padres a vacunar, etcétera. Entonces y este tipo de contenido además se ve recomendado por los algoritmos cuando uno busca información, como por ejemplo información sobre vacunas en general, como dice cualquier padre se siente un poco nervioso, digamos, de cuando van a vacunar a sus hijos, entonces investiga e inmediatamente te sale este tipo de información sobre el movimiento antivacunas, ¿no? Ujú. Entonces ella empezó así y luego terminó investigando lo de Rusia y muchas otras cosas. Entonces ella lo que dice es que este tipo de algoritmos fomenta que esto funcione. O sea, incluso pudiera Sí, ocurrir, los favorece por completo. lo favorece, claro, porque se sabe cuál es el algoritmo, más o menos, no, los algoritmos son secretos, pero uno ve qué es el tipo de contenido que más se recomienda. Entonces, por ejemplo, hay gobiernos que han visto un video, ponen a bots, a computadoras a ver un video y luego inmediatamente otro que ellos quieren que la gente vea, de tal forma de que el algoritmo de YouTube recomiende ese otro justo cuando vean un primer video. Ujú. Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias en la democracia impactantes porque la democracia parte de la idea de que las personas tomamos la decisión informada de por quién vamos a votar. Y si nos están manipulando de tal forma, ¿qué es la democracia, no? Ujú. En base a qué la gente está votando o no votando. Y eso, o sea, eso es un problema que siempre ha existido. Eso es un problema de la democracia, que la manipulación puede tener un rol muy importante. De hecho, desde Platón decía eso, ¿no? De cuál es el problema de la retórica y cómo la retórica se puede utilizar, o sea, cómo lo peligroso que es la retórica, o sea, de utilizar discursos muy bonitos para convencer a alguien que vote por uno. Entonces, eso es un problema de la democracia, pero el Internet actual, lo que nos está trayendo es eso a la mil, porque se está fomentando ese tipo de discurso. O sea, porque es el tipo de discurso que más vende, que más te hace quedarte viendo la computadora, entonces es el discurso que el algoritmo termina recomendándote y te vas ahí, te vas metiendo en este mundo, ¿no? Pues sí, sí, bueno, y bueno, es una agencia estatal. Yo no estaba seguro si era una agencia estatal. Es la famosa IRA, la Agencia de Investigación de Internet, se hacen llamar, que es esta investigación, o sea, que es como un híbrido entre agencia de publicidad y agencia de inteligencia. Y bueno, y ellos lo que hacían era básicamente crear cuentas falsas, hacerse pasar por los gringos y postear, ¿no? Y lo que estaban, como decía, como un momento antes Pachi, era de ahí, aprovechándose de las vulnerabilidades y como el descontento social y los sesgos cognitivos de la gente para crear básicamente tribalismo, para separar a la gente en grupos y bueno, como dicen, divide y vencerás, ¿verdad? Y eso es como lo que pasó con esta gente y bueno, René Diresta, ella sí se atreve a decir, esta gente definitivamente afectó el resultado de las elecciones gringas, sí. Sí, o sí, es que simplemente es difícil ver la causa y la consecuencia, pero claro, entiendo que la diferencia de votos en Estados Unidos fue como 700.000. Si Ujú. recordamos, Hillary, de hecho Hillary ganó por voto popular, ¿no? Lo que ganó Trump fue por la cantidad de votos favorables en los estados, por la cantidad de votos de los Sí, colegios electorales, ¿no? colegio electoral, sí. Entonces sí, fue una elección muy reñida y el impacto que esto tuvo fue gigante y ahí tiene un reporte súper interesante que incluso tiene los memes de, qué sé yo, la última semana. Ujú. Entonces, uno de los problemas es que los países tienen muchas regulaciones a los medios de comunicación tradicionales y no se han aventurado a regular este tipo de medios. Incluso, o sea, incluso se le regula a los profesionales con una cosa que, bueno, yo no sabría cómo traducir, que es el deber de cuidado, ¿no? Más o menos, el duty of care se llama en inglés, Sí, que es pero esta cosa que porque, o sea, tiene. ¿qué tiene que ver? Bueno, porque se regula a los profesionales por ese poder desproporcional que tienen sobre uno, pero a estas compañías que tienen un poder súper desproporcionado relacionado con la capacidad que tienen algorítmica y de o sea, este poder que tienen sobre la psicología humana que no es justo para nada y no se les reclama el duty of care, por ejemplo. Sí, Sí, esa es una eso propuesta no. que tiene Tristán, de que en relaciones asimétricas de poder, los estados normalmente, bueno, está hablando específicamente de Estados Unidos, imponen un deber de cuidado a la persona, a la parte que tiene más poder. Entonces, por ejemplo, un abogado, si tú le cuentas todo lo que hiciste, ¿verdad? Él no puede ir luego a vender esa información. Porque él tiene mucho poder de todo el conocimiento, de todas las consecuencias que tú puedes tener por eso hecho que hiciste y de cómo la otra parte puede ganarte de alguna manera, ¿no?
Entonces lo mismo pasa con los médicos, los psicólogos, los sacerdotes. Estas personas que tienen mucha información sobre ti y sobre cómo utilizarla, los estados tienden a regularla. Entonces la propuesta de Tristán es que se aplique esa misma idea a las compañías. Responsabilidad, claro. Pues no, sí. No solo es responsabilidad, se crean reglas, digamos, de cómo se tiene que comportar la parte que tiene el poder asimétrico, ¿no? El mayor poder. Sí, pero bueno, eso es una propuesta que hace Tristán, entre muchas otras. Él tiene un par de TED Talks interesantes y también tiene un podcast que, imagínense, cada episodio trata de este tipo de cosas, ¿no? Es el mismo tema, todo el podcast se trata de eso. Sí, ¿cómo se llama el podcast? Se llama Your Undivided Attention. Claro, sí. O sea, lo que está pasando es a dos niveles, ¿no? O sea, estas cosas, a propósito, nos afectan de manera individual, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y bueno, y eso ya es injusto, pues porque tienen este superpoder en contra nuestra. Bueno, o bueno, se están aprovechando de este superpoder a costa de uno, ¿no? O sea, este superpoder que es el conocimiento, ¿no? Conocerte sí, es la información excesivamente, que saben qué es lo que te van a recomendar para que sigas ahí. Exacto, que además están prediciendo el comportamiento de uno. O sea, ellos saben o sea, no lo saben, pues. El algoritmo recomienda exactamente lo que necesita para que la persona continúe usando la plataforma, y eso es un poder desproporcional, ¿no? Pero uno diría, bueno, entonces, ¿qué puede hacer uno para no caer en esa trampa? Y bueno, lo obvio sería dejar de usarlo, ¿no? Y el problema es que estamos viendo que tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias a nivel incluso de elecciones y cosas así, y entonces como que uno no puede escapar. O sea, si uno deja de usarlo, los demás lo van a seguir usando y ellos votan en las elecciones, los hijos de ellos lo van a seguir usando y van a ser compañeros de los hijos de uno o de otro. O sea, las consecuencias sociales están ahí y uno no tiene mucho control sobre eso, ¿no? No, sí, no tiene ningún control exacto. Entonces, claro, lo que él plantea son soluciones de cómo cambiar el sistema de negocio, ¿no? De soluciones de pensar en que el objetivo de la empresa no sea tanto cuánto tiempo pasaste, sino objetivos que sean más humanos, ¿no? Sí, mejores para nosotros, que nosotros decíamos cuáles son lo que queremos hacer como sociedad, y entonces que estos sean los objetivos de las empresas. El problema es que ¿cómo logramos eso? Por ejemplo, hay otra persona que escuché una entrevista, luego les ponemos allí la referencia, que ella plantea que una solución sería en economía, cuando hay gastos que se generan como consecuencia de tu negocio, esto se llama una externalidad. Entonces, incluir este precio de las externalidades dentro del precio del negocio. Entonces, por ejemplo, una externalidad que sería cuantificable fácilmente en el caso de las redes sociales sería cómo ha bajado la productividad de las personas. Eso es fácil de calcular. Pero hay otros tipos de externalidades que son mucho más difíciles, como cuál es el impacto que tiene la utilización de estas redes en las democracias, o cuál es el impacto que tiene en nuestra salud mental. Entonces, si nosotros cuantificáramos esas externalidades y se metiera en el costo que tiene de operación, estas empresas muy probablemente no fuesen sustentables, ¿no? Es complicado. Yo le comentaba a Pachi el otro día que incluso, o sea, no se ha logrado que las compañías paguen las externalidades que tienen que ver, por ejemplo, con cambio climático o con daño ambiental. Y este tipo de externalidad más abstracta de cómo nos afecta socialmente estos nuevos tipos de tecnologías de comunicación, ni siquiera, o sea, está difícil ellos ni siquiera están reconociendo que están haciendo daño a individuos y que tienen un poder desproporcionado. No, eso yo creo que ya lo están reconociendo. Lo que pasa es que dicen, no podemos resolverlo. Claro, y bueno, otra cosa que se me comentaba el otro día también es como que ellos que probablemente no sea muy rentable tener una plataforma de estas si no se aprovechan de la gente a este nivel. Sí, eso es lo que dice ella, que si uno tomara en cuenta las externalidades no fuese posible el negocio. Pero, digamos, la idea que está detrás es que todo el tiempo estamos pensando de, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial si quiera venir y nos va a matar a todos? Más o menos ya está pasando. O sea, sí. Esto es un peligro, Tristán mismo dice, es un peligro existencial. Sí. Porque no está permitiendo, en varios motivos. Primero, está fomentando cosas que no son verdad, tipo, por ejemplo, la inexistencia del cambio climático, por ejemplo. Entonces, no está permitiendo que la discusión sea entre todos
cómo vamos a solucionar el cambio climático, sino hay gente que todavía está discutiendo si existe o no. Ujú. Luego, Probablemente los terraplanistas son consecuencias, o sea, el aumento de la cantidad de terraplanistas por supuesto, sea claro, eso, una consecuencia de esto. sí, o Ujú. sea, el aumento de cantidad de gente que no está vacunando a sus hijos, de gente que está creyendo en teorías de conspiración en general, ha sido consecuencia de YouTube, Sí, son ¿sí? efectos de red Sí, sí, multiplicados por los algoritmos. Exacto, o sea, es una locura. sí. Pues sí, o sea, es una locura porque, por ejemplo, en el libro de Yuval Noah Harari, que se llama el segundo que él publicó, que se llama Homo Deus, él habla como de una distopia futurista en el cual los algoritmos nos controlen en el futuro. Y como decía Pachi, eso está pasando ya. O sea, o sea, es como, él no es como, él invita en el libro como, imagínese en el futuro, o sea, como, y vamos a, él incluso dice como, vamos a volver a las tribalidades, Las las, rivalidades. sí, bueno, no sé cómo se dice, tribalismo, ¿no? Ah, Vamos a volver tribalismo. al tribalismo donde hay tribus muy pequeñas y todos estamos unos en contra de otros. Y, o sea, yo creía como que eso simplemente siempre había existido. O sea, uno dice, no, claro, es que la gente simplemente piensa muy distinto una de otra y ya, entonces la gente se acomoda en grupos. Pero resulta que no solo eso, no solo lo que pasa con los medios de Internet, no solo es que nos están haciendo notar que esas rivalidades existen, sino que las están, en serio, les están metiendo fuerza para que aparezcan y se refuercen, ¿no? Sí, en ese sentido, por eso es que se parece a lo de los cultos, porque se crea esta idea de nosotros contra ustedes, ellos nos están tratando de engañar, etcétera, y eso ha sido exacto, una consecuencia de que estos algoritmos fomenten el extremo y también fomentan los sentimientos fuertes. O sea, por ejemplo, si uno analiza Twitter, resulta que si uno pone palabras relacionadas a la moral o a sentimientos, por cada palabra se te aumenta el chance entre 15 y 20% de que tu tweet sea retuiteado. Ahí ya no es el algoritmo, es las personas. Porque sí, esa es nuestra naturaleza, o sea, ese tipo de cosas es el que más impacto nos causa. Por eso el Ujú. algoritmo hace eso, pero nosotros también lo hacemos, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones que no se están dando, sino simplemente son reacciones de enojo o ira, simplemente lo que han ido fomentando son estas ideas que no son complejas, son ideas simples como las que se promueven en los cultos. Otra de las cosas que escuchamos por ahí es esto que me pareció súper interesante. O sea, los problemas que tenemos ahora son extremadamente complejos, pero solamente tenemos 140 caracteres para explicarlo. Ujú. Eso implica necesariamente que vamos a simplificar el problema. Y por eso, al simplificar cuando la discusión, generamos reacciones Extremos, sí. extremas, porque es que no estamos pudiendo decir, bueno, no todos, o digamos, no estamos poniendo las sutilezas necesarias para discutir ese tipo de problemas, porque estamos limitados a 140 caracteres, incluso si ya lo agrandaron, entonces no permite que la discusión se produzca siquiera, sino simplemente se producen reacciones a la idea que se está planteando, ¿no? Entonces, claro, es como un panorama distópico, en sentido como lo dice Yuval en el libro. O sea, porque ya estamos siendo víctimas completamente de estos algoritmos y es cierto, de nuestras propias reacciones, pero nuestras propias reacciones vistas a través de una lupa, ¿no? Ujú. Como que expandidas completamente por lo que estas plataformas nos han ido guiando a hacer y a tenderse a hacer lo correcto. O sea, muchas veces hay estudios de que la gente ya no lee toda una noticia, solo lee el titular. Entonces hicieron unas pruebas como 90% de la gente solo lee el titular y pusieron en el primer párrafo palabras de verdad y luego ponían como garabatos y la gente lo retuiteaba o lo compartía en Facebook. Porque ya nos acostumbramos tanto a no analizar todo sino solamente la primera reacción, que ya no lo hacemos. O sea, no sé si en algún momento le hacíamos o no, quizás no, pero no teníamos esta plataforma donde podíamos retuitear o compartir esta información y que se volviera tan masivo, ¿no? Que tuviera un alcance tan masivo. Nunca habíamos tenido esta posibilidad de comunicarnos con tanta gente. Y Ujú. eso además trajo la consecuencia de que ahora cualquier blogger es lo mismo que un periódico. Y es jamás, o sea, el periódico tiene gente que estudia por meses un Ujú. tema, ¿verdad? Que tiene responsabilidades de qué pasa si publican una información falsa Ujú. y que estas mismas responsabilidades no aplican a una persona que pone comentarios en Facebook, ¿no? Sí, eso necesariamente está relacionado con lo de las teorías de conspiración y el tribalismo, porque bueno, los expertos suelen ser más detallistas, suelen ser un poco
más matizados o nuanced, como dicen en inglés. Y sí, entonces sí, la gente es más simple. Es más fácil entenderles. Más fácil de entender y va a generar mejor reacción de parte de un extremo o al otro. Eso es como el tutorial de cómo ser popular en Internet. Ya saben, ¿verdad? Si quieren ser populares, sean extremistas, sean tribalistas. Y bueno, van a causar descontento en un grupo, pero van a ser muy populares en el otro, ¿no? Sí, exacto. Pues sí. Y bueno, y yo creo que podemos ir cerrando con eso. Muchas gracias a todos por escuchar y espero que esto genere mucha reacción extrema y que todos estén completamente indignados, ¿verdad? Sí, exacto, indignación es lo que estamos buscando. Sí, ahí tenemos como un comentario que queríamos leer, ¿verdad, Pachi? Sí. De alguien que nos dejó un comentario en Apple Podcast. Sí, en los reviews. Un review, sí. Sí, por favor, quien tenga Apple, productos Apple, por favor, déjenos un review en la app de podcast. Dice Valen, normalmente escucho podcast de comedia, pero este me ha encantado. Trata temas polémicos, filosóficos, para la reflexión. Lo que provoca es estar dentro de la conversación. Muchas gracias, Valen. Muchas gracias, Valen. Y bueno, y muchas gracias a todos por escuchar. Y espero que les haya estimulado un poco ahí o que generó un nuevo hábito de sacar compas. Sí.